Gracias. Gracias también por la invitación que recibí de, de la tía Marcia, nuestra gran líder allí de jóvenes en Antofagasta, junto también a su esposo, ¿verdad? El profesor Ramiro Sandón, grandes amigos de tanto tiempo. Quiero saludar a cada uno de ustedes, los miembros de la Iglesia Juvenil de Antofagasta. Me emocioné al verles hace algunos momentos atrás, empecé a mirar cada una de las pantallas y los veo tan grandes, los veo tan evidentemente ya jóvenes adultos. Así es que qué alegría saber que Dios les ha cuidado, les ha bendecido hasta aquí. Pero también quiero saludar a esta hora a las personas que se han ido conectando a través de Zoom y a través de Facebook y a través de otras redes sociales probablemente. Quiero darles la bienvenida también al estudio de la palabra de Dios. Creo que si ustedes están conectados en este momento, se debe a que Dios ha estado obrando también en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por lo tanto, hay algo que hoy día vamos a aprender, hay algo que hoy día Dios nos quiere hablar y Dios lo hace por medio de su palabra. Por lo tanto, un fuerte abrazo y un saludo a cada uno de ustedes y a aquellos que no los conozco, sin embargo, nos vamos a conocer en algún momento probablemente y si no es aquí, nos iremos a conocer seguramente en el cielo. ¿Ah? Así es que sean bienvenidos todos a esta hora. Quiero invitar a que tengan sus Biblias a la mano. Hoy día vamos a estudiar el tema que tiene que ver con el ministerio de Jesucristo, pero un ministerio de intercesión, un ministerio sacerdotal de Jesucristo. Por lo tanto, el texto que leyó allí nuestra amiga Carola es muy propicio. Ese texto ustedes lo encuentran en sus Biblias allí en Primera Epístola de Juan, capítulo 2, verso 1. Y vamos a estar conversando acerca de este pasaje en el transcurso y el desarrollo de este tema. El texto dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Cabe destacar a esta hora que quien está escribiendo aquí es nada menos que uno de los discípulos que tuvo Jesús en su ministerio. En ese tiempo él era muy joven eh, y era conocido junto a su hermano como uno de los hijos del trueno. Por lo tanto, imagínense ustedes el carácter, la personalidad que debe de haber tenido este Juan para que le hayan dicho hijo del trueno. Probablemente un hombre muy iracundo, probablemente un hombre muy impulsivo y probablemente un hombre sencillo, dedicado, digamos, a su trabajo allí como pescador, en fin. Pero este mismo hombre llega a escribir esta epístola, esta carta, donde habla a la iglesia y dice: hijitos míos, en forma muy tierna. Estas cosas, dice, os escribo para que no pequéis. Pero ¿y si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado? Necesitamos nosotros reflexionar en algunas cosas, ¿ah? Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez que cometieron algún error grave, que experimentaron sentimientos de culpabilidad, que experimentaron el haber hecho algo malo y, y necesitaron la mano sobre su hombro para decirles: sabes, está bien, no te preocupes, todo va a salir bien. Es extraordinario cuando uno siente y experimenta aquello, sobre todo cuando uno llega a experimentar el perdón de Dios, porque esto es muy importante. Eh, Decía hace un tiempo atrás un
psiquiatra, director de un hospital, que por lo menos se podría recuperar el 30% de los pacientes que tenía internados si solamente ellos experimentaran el perdón de Dios. Por lo tanto, sentimientos de culpabilidad, así como otras, podríamos decir, emociones negativas, la verdad es que fácilmente llevan a sufrir diferentes enfermedades o patologías e incluso podrían llevar a una persona hasta la muerte. Por eso es tan importante lo que vamos a estar revisando hoy día. A todo esto, me acordé de una experiencia que tuve cuando tenía 10 años. Mi padre, en su trabajo de mecánico en un taller, el taller era de él, le gustaba mucho el tema de las motocicletas, entonces él tenía una, una motoneta de esas de los años 50, 1957 me acuerdo, y entonces me enseñó a manejar. Y cada mañana, antes de ir a la escuela o al colegio, yo le decía, papá, ¿puedo encender la moto y yo la muevo y la dejo hasta la calle? Claro, me decía él. La moto era una moto pesada, ¿verdad? Y yo la hacía andar, entonces ponía primera, pero para salir del lugar donde estábamos teníamos que doblar para poder, digamos, salir hacia la calle. Y en una de estas situaciones, estas veces que no, me levanté temprano para poder sacar esa motocicleta, la aceleré tanto que no fui capaz de doblar y choqué la moto contra el muro de concreto. Choqué la moto, me caí para el lado y viví una angustia muy grande porque lo primero que le dije a mi papá fue, papá, ya nunca más voy a manejar, ¿cierto? No me vas a dejar manejar nunca más. Y mi papá en ese momento me dice, hijo, me dice, un error lo comete cualquiera. Vamos a arreglar la motoneta, vamos a enderezar la horquilla y vas a seguir entonces manejando. Esas palabras en ese momento de mi padre fueron, yo diría, sanadoras en el sentido de la culpabilidad que yo sentía de haber estropeado y de haber chocado, digamos, ese vehículo. Por lo tanto, Dios evidentemente quería que sus hijos pudiesen experimentar el perdón. Y en este aspecto nosotros necesitamos ir hacia el pasado, vamos a ir hacia el Antiguo Testamento. Les cuento la historia cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, entonces Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, quiero que ustedes levanten un santuario. Y Moisés dice, bueno, ¿para qué un santuario? Un santuario significaba tiendas con carpas, prácticamente de acuerdo al modelo que Dios le mencionó, debía estar dividida esa carpa central en dos lugares, un lugar que se llamaría lugar santo y otro lugar que se llamaría lugar santísimo. Y entonces tendríamos un patio o un atrio exterior, también podríamos decir con un muro perimetral de, de cueros de animal y de otras, podríamos decir, telas allí. Y afuera estaba todo el campamento del pueblo de Israel. Entonces Dios dice, lo que pasa, Moisés, es que yo quiero morar en medio de ustedes. Yo quiero vivir con ustedes y mi presencia estará allí en ese santuario. Ese santuario estaba dividido en dos lugares, santo y santísimo, y en el lugar santísimo, eh, entonces había un arca, una especie de baúl, un arcón, y ese estaba recubierto de oro. Todos estos muebles fueron diseñados de acuerdo al diseño que Dios había mencionado, y allí al interior estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón también, tenía una cubierta, un propiciatorio con dos allí ángeles, ¿verdad?
y allí se manifestaba la presencia de Dios en la Shekinah, que se llamaba. Ahora, ¿por qué Dios envió a Moisés estas instrucciones? Porque Dios necesitaba enseñar el plan de salvación al pueblo de Israel. Por lo tanto, lo que simbolizaba, lo que se hacía allí, cómo ministraba el santuario, el sacerdote a diario, y el sumo sacerdote que también participaba una vez al año allí para entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Que era el lugar donde una vez al año se ingresaba para purificar ese santuario, cosa que voy a explicar luego. Bueno, en este santuario se ejemplificaba tres cosas. Primero, el sacrificio sustitutivo de Cristo. ¿Qué quiere decir el sacrificio sustitutivo? Que en lugar del pecador tiene que morir el inocente. Y en este aspecto, los animalitos que eran sacrificados allí, los corderitos, representaban en realidad al Cordero de Dios que un día cumpliría la promesa de poder humanizarse, vivir su ministerio en la tierra y finalmente morir por el transgresor. En este caso, nosotros, los descendientes de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por lo tanto, el santuario debía didácticamente mostrar cómo era esto del plan de salvación. ¿Qué es lo que mostraba? Que el pecador no podía tener acceso directo a Dios, que necesitaba un mediador. Y en este caso, ese mediador evidentemente era el ministerio que ejercía el sacerdote. Por lo tanto, en este aspecto, ese santuario terrenal simbolizaba el verdadero santuario que está en los cielos, donde nuestro Dios está allí y donde también hoy día, como lo vamos a demostrar por la evidencia bíblica, tenemos un sumo sacerdote que ministra allí y que es nada menos que el Señor Jesucristo. Si me acompañan en sus Biblias, vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 9. Yo voy a buscar en mi Biblia también, aquí tengo mi Biblia, Éxodo capítulo 25, versículo 9. Dice de esta manera la palabra de Dios. ¿Ah? Éxodo 25, 9 dice que Dios, cuando le habla a Moisés, Dios le da todas las instrucciones y le dice así en el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Por lo tanto, todos los utensilios que se utilizaban en ese tabernáculo, en el santuario o el mismo santuario, y el diseño, Dios lo había en este aspecto mostrado a Moisés. Si miran el verso 40, dice que Dios le habla y le dice, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Por lo tanto, ese santuario terrenal obedecía a un modelo que Dios le mostró. Evidentemente, ese modelo está allí en los cielos. Ahora, ¿de qué manera funcionaba, digamos, este ministerio en el santuario terrenal? ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy día aquello? Bueno, allí por la mañana y por la tarde el sacerdote hacía los sacrificios de los animalitos, el pecador penitente llevaba sus animalitos, la sangre de estos animalitos era asperjada o rociada allí sobre la cortina que dividía el lugar santo al lugar santísimo, y de esta manera entonces se llevaba adelante, digamos, esta administración. ¿Qué otros elementos habían allí? Por ejemplo, teníamos allí el altar del incienso, que al quemar incienso se elevaba ese incienso, digamos, hacia el cielo. Estaba también el candelabro o las lámparas allí que simbolizaban también la luz. Y esto uno puede ir haciendo una analogía, ¿eh?
Por ejemplo, el tema de las lámparas, Jesucristo dijo en algún momento, dice, yo soy la luz del mundo. En el caso, por ejemplo, del aceite de las lámparas, representan también al Espíritu Santo en ese aspecto. Por otro lado, el incienso que se quemaba, dice la misma palabra de Dios que son las oraciones de los santos. Pero también estaba allí una mesa con los panes de la proposición. Y esos panes de alguna manera representaban dos cosas, un aspecto material, que era que Dios estaba dispuesto a sustentar y a sostener al pueblo, pero también el pan de vida es Jesucristo. Y cuando Jesucristo hace, por ejemplo, el milagro de la multiplicación del pan y los peces, cuando Cristo habla acerca del pan, Él dice que Él es ese pan. Por lo tanto, todos estos elementos de alguna manera reflejaban el plan de salvación y que el pecador tenía acceso a Dios por medio del sacerdote como mediador y también acceso al perdón y a la salvación. Otro aspecto importante. Bueno, si esto refleja el plan de salvación, la pregunta sería, ¿y en el cielo entonces, si Jesús es nuestro intercesor, si Jesús representa a ese mediador, ¿desde cuándo Jesús está en los cielos? ¿Y cómo lleva adelante esta tarea en los cielos? Yo quiero invitarte a mirar Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Voy a tomar mi Biblia acá. Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Me gustaría que ustedes me acompañen con sus Biblias, porque aquí hay algo interesante. Ustedes se recordarán que Jesucristo cuando previo a morir en la cruz del Calvario, Jesús habla con sus discípulos en varias oportunidades y Jesús les deja ver que es necesario que el Hijo del Hombre entregue su vida en favor de muchos. En alguno de esas, digamos, en alguna de esas reuniones Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí, le dice. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Pero es necesario, le dice, que yo me vaya. Voy y voy a preparar un lugar para ustedes cuando me vaya. Pero después que yo prepare un lugar, voy a regresar a buscarlos a ustedes. Qué promesa más extraordinaria. Pero los discípulos se entristecían cuando Jesucristo hablaba de estas cosas. Bueno, Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y por eso es que Jesucristo, cuando muere ese día viernes en la cruz del Calvario, bueno, fue una situación muy triste, muy dolorosa, pero también fue una gran victoria la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en ese momento, a la hora del sacrificio del corderito, Jesucristo está muriendo y en ese momento el sacerdote que tenía tomado el animalito para sacrificarlo, la verdad es que el animal se arranca. El velo del templo allí en Jerusalén se rasga desde arriba hacia abajo, la altura es tremenda. Ninguna mano humana lo hizo. Por lo tanto, lo que significaba es que con ese sacrificio de Jesucristo, Dios estaba poniendo fin a todo el simbolismo, a todos los sacrificios que se hacían de animalitos, porque el verdadero Cordero de Dios estaba muriendo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, con la muerte de Jesucristo quedaron atrás todos esos sacrificios. Ahora los recordamos para explicar de qué manera entonces funciona esta intercesión de Jesucristo. Bueno, Jesús resucitó el día domingo. El día sábado Jesús lo pasó allí en la tumba, descansando, y el domingo resucita por la mañana. ¿Cuántos días Jesucristo estuvo apareciéndose a los discípulos y apareciéndose a muchas personas? Por lo menos a unas 500 personas en un determinado momento.
después de la resurrección. Vamos, por favor, al libro que acabo de mencionarle, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y dice así. Vamos a ver del verso 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, dice Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dice el verso 2 que Jesucristo hizo muchas cosas y específicamente dice hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Dónde es arriba? Jesucristo fue recibido en el cielo, fue recibido por su Padre. Y dice el verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante ¿cuántos días? 40 días. Jesús estuvo 40 días todavía acá en la tierra, antes de ascender a los cielos, y hablándoles a sus discípulos y a la gente acerca del reino de Dios. ¿Por qué 40 días? Esto es importante. Son 40 días específicamente porque esto tiene que ver con las primicias y con la fiesta de la cosecha. Dios había ordenado al pueblo de Israel que pudiese llevar adelante, digamos, el tema de la fiesta, y esa fiesta sería prácticamente la fiesta de las primicias. Pentecostés 50, ¿ya? Pente, 50. Por lo tanto, son 50 días después de las primeras gavillas que se cosechaban. Si ustedes quieren mirar esto, se llama la fiesta de las semanas y está en Deuteronomio, capítulo 16, versos 9 y 10, ¿ya? Allí se cosechaban las primeras gavillas, pero 50 días después se terminaba la cosecha. Y era la gran cosecha cuando se terminaba. Y esa se llamaba la fiesta de la cosecha. Si ustedes quieren, miremos juntos Levíticos 23 y vamos a mirar esas dos fiestas. Vamos al libro de Levíticos, versículo 23. Capítulo 23, perdón. Levíticos, capítulo 23. Versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. ¿Ahí sí? Bien. Me había salido, pareciera ser de pantalla por unos minutos, se había desconectado aquí el internet. Entonces estábamos viendo allí el capítulo 23, verso 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano, dice a Jehová. Por lo tanto, nos parece interesante esto. ¿Qué es lo que acontecía? Lo que acontecía es que primero se celebraban las primeras gavillas. Y en el día 50 era el día de la cosecha. ¿Qué tiene que ver esto con el ministerio de Jesucristo? Cuando Jesucristo resucita allí, ese día extraordinario de la resurrección, Jesucristo es la primera gavilla. Gracias a la muerte de Jesucristo, pero gracias a la resurrección de Jesucristo, después viene a decir el apóstol que aquellos que en algún momento bajaron al descanso, murieron, o aquellos que a lo mejor en algún tiempo nos tocará morir si es que eso llega a pasar, si Jesús no viene antes. Bueno, Jesucristo tiene el poder también para resucitarnos a nosotros. Y eso está en la epístola primera de los tesalonicenses. Por lo tanto,
la resurrección de Jesucristo es como las primeras gavillas. Pero ¿qué pasaría el día 50? El día 50 era el día de la gran cosecha. Jesucristo estuvo 40 días aquí en la tierra. Jesús asciende a los cielos. Había prometido el Señor que cuando Él, que era necesario que Él fuera al Padre, porque si Él no iba a los cielos al Padre, no descendería el Espíritu Santo. Y era necesario que el Espíritu Santo descendiera con todo su poder. Por lo tanto, Jesús el día 40, ¿verdad?, asciende a los cielos. Los discípulos esperan la venida del Espíritu Santo. Jesucristo les ha dicho que deben estar juntos y no moverse del lugar donde están. Y ahí ocurre algo extraordinario. Una pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo no descendió tan pronto como Cristo ascendió a los cielos? Esto fue porque los discípulos no estaban preparados, pero a la vez se cumpliría la profecía. ¿De qué manera? 10 días estuvieron ellos allí, estuvieron en comunión con Dios, pidiendo perdón por sus propios pecados. Recuerden que el mismo Pedro había negado a Jesucristo 3 veces. ¿Qué culpabilidad tiene que haber sentido Pedro? Pero Pedro recibió el perdón de Jesús también. Antes de que Jesús volviera a los cielos, tuvo un encuentro personal con Pedro. Y así como Pedro, ¿verdad?, 3 veces lo negó, Jesús 3 veces le pregunta a Pedro si lo amaba. Y Jesús le dice, Pedro le dice, pastorea a tus hermanos. Y Pedro vuelve a tener ese liderazgo. Bueno, esos 10 días que estuvieron reunidos los discípulos, arreglaron las diferencias que tenían unos con otros. Recuerden que estos discípulos querían y tenían deseos de supremacía. Hasta una de las mamás le dice, Señor, te quiero pedir algo. Cuando tú estés en tu reino, que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro de mis hijos a tu izquierda. Y esto causaba dificultades, celos entre los discípulos. Pues bien, en esos 10 días arreglaron sus cuentas con Dios, arreglaron sus cuentas unos con otros, y el Espíritu Santo descendió con poder. Abran sus Biblias si ustedes quieren allí en Hechos de los Apóstoles nuevamente, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y ustedes van a ver lo que acaba de suceder ahí, en el capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles. Entonces ahora se produce la cosecha, y el capítulo 2 desciende el Espíritu Santo. Estas personas comienzan a hablar en diferentes idiomas de acuerdo a los idiomas que hablaba la gente que los estaba escuchando, y esto fue por el poder de Dios, se llama glosolalia. Y entonces ahora viene esa gran cosecha. ¿Cuántas personas? Más de 3.000 personas, dice la palabra de Dios. Me gustaría leer allí. Parte de ese sermón de Pedro está en el capítulo 2, verso 38. Pedro les dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Dios llamare. Y entonces dice, verso 41, así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué maravilloso lo que está sucediendo en ese momento. Pues bien, eso es parte de lo que debía acontecer. Ahora, ¿cómo es este tema de que Jesús es abogado? Bueno, el mismo Jesucristo, que es nuestro Salvador, también tiene el rol de abogado. Por eso, en forma muy clara, lo menciona allí el pasaje que nosotros habíamos visto. Tenemos un abogado que intercede por nosotros. El sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por los pecados de todos nosotros. Pero para que este sacrificio sea
real para nosotros, la vida eterna en realidad, gracias a ese sacrificio, nosotros debemos de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, los méritos de Cristo deben ser aplicados a nosotros. Y eso ocurre cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador personal. Por lo tanto, nos gustaría ahora, cuando miramos la cruz del Calvario, debemos mirarla como un evento pasado. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy día Jesucristo vive y Jesucristo está en los cielos y Él intercede por nosotros. Acompáñenme, por favor, en Primera Epístola a Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Vamos junto a la Primera Epístola de Timoteo. Yo tengo mi Biblia acá, así es que vamos a mirar allí qué nos dice la palabra de Dios. Primera Epístola a Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. La Biblia dice así, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. A Jesucristo dice, ¿verdad? Por lo tanto, hay un solo Dios, dice. Leo nuevamente allí, capítulo 2, verso 5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, hombre. Verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio, dice, a su debido tiempo. Claro que sí. Jesucristo allí es nuestro mediador. ¿Qué tarea hace Jesucristo? Nos ha reconciliado. Esa es la reconciliación de la cual habla el apóstol Pablo. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Vamos a ir a ese texto también. Segunda de Corintios. Bien, vamos a mirar allí específicamente en segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Yo tengo acá mi Biblia y el verso 18 dice de esta manera, ¿qué texto más precioso? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio también de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, dice, de reconciliación. Lo que debe saber la gente es que gracias al ministerio de Jesucristo hoy día en el santuario celestial, nosotros, el hombre puede ser salvo del pecado, el hombre puede ser perdonado y Dios está dispuesto a perdonarnos. Si alguien dice, lo dice el mismo apóstol, si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso, porque la verdad dice no está en él, porque todos somos pecadores, nacemos con una vulnerabilidad genética desde que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Por lo tanto, la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Sin embargo, el texto no termina allí. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy día tú y yo debemos saber que Jesucristo intercede por nosotros allí en el santuario celestial. Así como el sacerdote ministraba en el santuario terrenal, todos los días, como mediador, Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote nuestro, lo hace allí en el santuario celestial. Muy bien. Hay algo que me gustaría compartir también con ustedes en este aspecto. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Bien. Allí en el libro de Hebreos nos menciona este pasaje que seguramente alguno pudiese pensar, digamos, que es duro. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no todos son salvos? Es una buena pregunta.
Si Jesucristo murió por todos, ¿por qué no todos seguramente serán salvos? Porque para ser salvo yo tengo que aceptar ese regalo de Jesucristo, que es aceptarlo a Él y aceptar que Él murió en mi lugar, que Él es el sustituto y yo necesito, digamos, aceptar aquello, confesar a Dios mis pecados en oración, pedir perdón y vivir la experiencia del arrepentimiento genuino y vivir la experiencia también de la conversión. Eso es algo en lo cual Dios opera en forma extraordinaria y milagrosa. Dice aquí la palabra, capítulo 12, versículos 12 en adelante voy a leer. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué está hablando acá el Señor por medio de su palabra? Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies. Necesitamos volvernos al camino de Dios. Dios ha establecido un camino para nosotros que es mejor que cualquier otro camino. Incluso dice que cuando nos volvemos a este camino, aunque algunos hayan sido cojos, dice, serán sanados. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese pasaje es muy importante. Los muebles que tenemos en una iglesia, en un templo, son santos, son sagrados porque son apartados para Dios. Pues cuando tú y yo vamos a Jesucristo, entregamos nuestra vida a Dios, Dios nos declara santos. Y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. No se asusten algunos porque santidad no es lo mismo que impecabilidad. Tenemos una tendencia hacia el pecado, pero Dios lo que quiere es que nuestra voluntad pueda ser sometida, nuestra débil voluntad, al poder de Dios. Y Dios transforma las vidas de las personas. Por lo tanto, diríamos a modo de conclusión, ¿verdad? La expiación fue posible en el pasado por medio de la sangre derramada. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay remisión de pecados. Todos esos animalitos que en el Antiguo Testamento eran sacrificados representaban el ministerio del verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo. El actuar del sacerdote como mediador entre un pecador que no puede acercarse directamente a Dios, simbolizaba la tarea de mediación de Jesucristo que hoy día Él hace allí en el santuario celestial, el santuario que está en los cielos. Por lo tanto, ¿qué nos resta a nosotros? Bueno, nuestra esperanza de salvación se encuentra en Jesucristo. Y Jesús ha hecho todo para que tú y yo seamos salvos. Por lo tanto, yo le decía a una persona el otro día, este es el momento para que nosotros nos volvamos a Dios. Este es el momento para poner nuestra vida en las manos de Dios. Este es el momento para reconocer nuestros pecados, para pedir a Dios que nos ayude a vivir vidas consagradas, vidas que de alguna manera reflejen también el anhelo que Dios tiene para nosotros. Y he recibido sorpresas extraordinarias y la hora se nos pasó, así es que quiero terminar con esta linda experiencia que me enteré recién hace 2 días atrás. Llamé a una amiga que vive en Osorno. Nos conocimos hace unos 30 años atrás y nos conocimos por un hobby, el hobby de la radioafición. Por lo tanto, después nos conocimos personalmente, después conocí a su esposo. Y lo particular de esta amiga es que siempre se manifestó agnóstica. Por lo tanto, no creyente en Dios,
hasta que no tuviese alguna evidencia, digamos, de la presencia de Dios y la existencia de Dios. Por lo tanto, este verano, en febrero, hablé con ella y, como siempre, pero ahora, mientras conversábamos, me dice: te quiero contar algo. ¿Qué le digo? Mira, tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo, me dice. No te puedo creer. Sí, yo he pedido ser bautizada y mi decisión está tomada. Pero le digo: tú eres agnóstica. Tú no crees en la existencia de Dios porque no has tenido evidencia. Y ella me dice: mira, desde hace 2 meses más o menos tomé una decisión y dije: voy a estudiar la Biblia. Y tuve la oportunidad de que me enseñaran. Tengo un tutor que me está enseñando, dice. Y yo le digo: ¿pero quién es tu tutor? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. ¡Ah, qué interesante! ¿Y qué has aprendido? Bueno, me dice, estoy sorprendida de las profecías y del cumplimiento matemático. Por lo tanto, me atreví a hablar con un Dios que no veo. Pero déjame decirte que ese Dios que no veo físicamente, lo he sentido en mi corazón. Y cada día estoy conversando con Él. Y entonces ahora tengo toda la convicción de que las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, no solo de la pandemia del coronavirus, problemas, por ejemplo, ecológicos, problemas de escasez de agua, problemas de pobreza, problemas de frecuencia de sismos, de terremotos. Todo esto no es otra cosa sino lo que Jesucristo había profetizado que sucedería. Por lo tanto, lo que en este momento más anhelo, me dijo, es que me den la oportunidad de ingresar a las aguas bautismales, porque necesito y anhelo ser bautizada y que mi nombre sea inscrito en los cielos, en el libro de la vida. Acepto a Jesucristo como mi Señor, acepto a Jesucristo como mi Salvador, acepto a Jesucristo como aquel que intercede por mí allí en el santuario celestial. ¿Y dónde te vas a bautizar? Porque me es muy familiar todo lo que tú me dices. Me voy a bautizar en tu iglesia, en la iglesia adventista. Cómo Dios obra y cómo Dios toca el corazón de las personas. Vamos a tener sorpresas muy grandes. Muchas de las personas que nosotros creíamos frías, ateas, agnósticas, hoy día están considerando que hay un Dios que podría ayudarnos y que hay una vida trascendente, que aunque cualquiera de nosotros, los que estamos ahora en pantalla, Dios ojalá no lo permita, pero si alguno de nosotros llega a bajar al descanso, puede hoy día tener la certeza que frente a la venida de Jesucristo, bueno, nuestro Dios nos llamará a la resurrección y a la vida eterna con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y ojalá que en este momento donde estás detrás de pantalla puedas entregar tu vida y tu corazón a Jesucristo, porque lo que más anhela el Señor es que tú seas salvo y que su sacrificio no haya sido en vano, porque Él te ama a ti, el Señor te ama. Que Dios les bendiga, queridos jóvenes de la Iglesia Juvenil de Antofagasta, que Dios bendiga a todos los amigos y amigas que se han conectado a esta hora por medio de Zoom, por medio de Facebook y otras redes. Así es que dejamos hasta aquí el tema de esta noche y bueno, en mis oraciones, no conociéndoles plenamente a ustedes, esta noche voy a suplicar que el Espíritu Santo de Dios no los deje tranquilos,
hasta que ustedes entreguen su vida y corazón a Jesús. Amén. A inclinar sus cabezas reverentemente para orar. Querido Dios que estás en los cielos, le damos gracias a esta hora por su Hijo amado Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador y aquel que intercede por nosotros también allí en los cielos, en el santuario celestial. Y ha prometido el Señor el perdón para cada uno de nosotros. Y rogamos, querido Dios, que usted toque los corazones de cada uno de nuestros jóvenes, de los adultos que están conectados en este momento. Necesitamos hacer una entrega de nuestras vidas a usted, Señor, de renovar nuestra fidelidad, de renovar, querido Dios, nuestra entrega. Pero también de manera especial queremos orar por aquellos que están detrás de sus pantallas, detrás de los computadores, detrás de sus teléfonos celulares y que en este momento sienten que usted está tocando sus corazones, Señor. Rogamos que usted, por medio del Espíritu Santo, pueda contristar sus corazones de tal manera que lo acepten a usted como Señor y Salvador personal. Que acepten el amor que usted les tiene, Señor. Gracias, Padre amado, por este ministerio maravilloso de Jesús. Gracias porque aún en medio de la adversidad en que nos encontramos, usted, Señor, nos da el pan espiritual. Rogamos también que extienda su misericordia hacia todas las personas, hacia los enfermos, hacia aquellos que son personas vulnerables. Muchos tienen temor a esta hora, Señor, pero quisiéramos que miraran más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos, que miremos la vida eterna, que miremos, Señor, la salvación, que pensemos en cuál es la situación en que nos encontramos nosotros, Señor. Quisiéramos que nuestra situación sea de entrega a usted. Pedimos una bendición para todos, para cada uno de nosotros y las familias representadas. En el nombre de Jesús. Amén.